El Reino Unido tiene 12 regiones y hoy las vamos a ordenar de la peor a la mejor para vivir. 9 de Inglaterra, más Escocia, más Gales, más Irlanda del Norte. 12 piezas que llevan siglos compartiendo pasaporte, moneda, un himno que la mitad no canta y la certeza absoluta de que las otras 11 viven peor. Hay datos detrás: sueldo medio, esperanza de vida, paro, precio de la vivienda. Pero la gracia no está en los números, está en que cuando lleguemos al número 1 vas a descubrir que la mejor región para vivir del Reino Unido es exactamente la que nadie defendería en público ni bajo tortura, ni siquiera quien vive ahí. Y al final te doy la única métrica que no miente. No es el sueldo. Es donde se mudan los británicos de verdad cuando pueden elegir. Empezamos por el fondo, por el noreste. El noreste de Inglaterra es la región que más te va a caer bien mientras la estás insultando. Menos habitantes que la ciudad de Madrid, el sueldo medio más bajo de toda Inglaterra, el precio de la vivienda más bajo de toda Inglaterra y, casualmente, la gente más dispuesta a invitarte a una pinta de toda Inglaterra. Newcastle, Sunderland, Middlesbrough, Durham. 4 sitios que se odian entre ellos con una intensidad que desde fuera parece deporte y desde dentro es identidad completa. Aquí hubo carbón, astilleros y acero, y los barcos del río Tyne llevaron el imperio a medio planeta. Llegaron los 80, cerraron las minas, cerraron los astilleros y quedó un paisaje verde precioso, gente encantadora y ninguna industria. Siguen esperando a que alguien de Londres se acuerde de que existen. Se acuerdan cada 5 años, durante la campaña electoral. El ancla que necesitas es esta. Newcastle, sábado enero, 2 grados, viento del mar del norte. Una cola de 30 personas para entrar a un local, todas en manga corta, sin abrigo. El abrigo en Newcastle no es una prenda, es una confesión de debilidad moral. Se comen el parmo, un filete de pollo empanado cubierto de bechamel y queso fundido inventado en Middlesbrough. Y fundaron Greggs, la cadena de panaderías que ha hecho más por la cohesión social británica que cualquier partido político. Y antes de que asumas que esto es lo más pobre del Reino Unido, quédate con un dato. 2 de las regiones que van a acabar en la mitad alta de este ranking eran, hace bien poco, oficialmente más pobres que esta. Tan pobres que Bruselas les mandaba dinero de emergencia. Ya llegaremos ahí. El noreste está el último porque los números son los números. Pero si algún día te rompes el coche a las 3 de la mañana en una carretera de Northumberland, reza para que el primero que pare sea de aquí. Va a parar, te va a arreglar el coche y te va a invitar a desayunar. Eso no sale en ninguna estadística. Subimos un puesto y bajamos en el mapa, que es el tipo de contradicción que va a definir el vídeo entero. Puesto 11, West Midlands, que es la forma educada de decir Birmingham y todo lo que hay alrededor. Birmingham es la segunda ciudad de Inglaterra y lleva 150 años intentando que alguien lo reconozca en voz alta. Se construyó sobre talleres pequeños que fabricaban tornillos, botones, armas y joyas. Todo lo que el imperio necesitara rápido y barato. La llamaban el taller del mundo. Hoy es un taller cuyo ayuntamiento se declaró en bancarrota en 2023 al anunciar que no podía pagar sus facturas. La segunda ciudad del país. Sin dinero. El acento es el centro de su desgracia. En estudio tras estudio de percepción, el Brummie sale el último, el menos atractivo, el que suena menos inteligente. Una injusticia acústica documentada porque la mitad del rock británico salió de aquí. Pero a un Brummie le puedes recitar a Shakespeare que el oyente medio va a pensar que le estás vendiendo una lavadora de segunda mano. Al lado está el Black Country, que se llama así por el hollín, y donde te dirán con violencia contenida que ellos no son de Birmingham. El ancla que te llevas es esta. Birmingham tiene más kilómetros de canal que Venecia. Es cierto, es verificable, y es lo primero que te va a decir cualquier persona de Birmingham en los primeros 90 segundos de conversación. Lo que no te dirá es que los canales de Venecia tienen góndolas, y los de Birmingham tienen carritos de supermercado y una tienda de kebabs con vistas. Los demás se ríen del acento, del tráfico y del intercambio de autopistas de Spaghetti Junction, con 5 niveles y gente perdida desde 1972. Pero aquí está Coventry, reconstruida en hormigón por un arquitecto claramente enfadado con algo. Aquí está Stoke, con la cerámica que dio nombre a la porcelana inglesa. Y aquí se come el mejor curry de Europa Occidental, en una zona que se llama oficialmente el Triángulo Balti. Lo saben todos y no lo admite ninguno. Cruzamos el mar de Irlanda para el puesto 10, y te aviso de que este bloque tiene trampa. Irlanda del Norte es el sitio donde la política es un deporte de contacto y el desayuno es una amenaza cardiovascular. 6 condados, menos de 2 millones de personas y una densidad de historia por metro cuadrado que agota solo de mirarla. Es la única parte del Reino Unido con frontera terrestre con la Unión Europea, lo cual la convirtió en el problema central de una negociación de la que ellos no habían pedido formar parte. Belfast construyó el Titanic. Y aquí viene la frase que vas a oír cada vez que alguien mencione el Titanic delante de un norirlandés. Estaba perfectamente cuando salió de aquí. La han dicho tantas veces que está impresa en tazas y en imanes de nevera.
Hay un museo entero dedicado a un barco que se hundió y funciona, y es magnífico. El Ancla es otra. Belfast tiene muros, de hormigón y alambre, separando barrios católicos de barrios protestantes, con puertas que en algunos sitios todavía se cierran de noche. Se llaman muros de la paz. Se levantaron como medida temporal. Hoy hay más metros de muro que en 1998, que fue el año en que se firmó la paz. Un sitio donde la reconciliación avanza y los muros también, a la vez, sin que a nadie le parezca raro. Se desayuna un fry de Ulster porque aquí hasta el pan se fríe. Y aquí está la trampa. Irlanda del Norte va en el puesto 10 por sueldos, productividad y acceso a servicios. Pero hay una encuesta oficial que hace el gobierno británico todos los años, que mide otra cosa completamente distinta, y en esa encuesta Irlanda del Norte no está a la 10ª. Guarda ese dato. Lo recuperamos en la mitad del vídeo y pone el ranking entero patas arriba. Los demás británicos les tienen un respeto incómodo, como quien trata con alguien que ha pasado por algo que él no sabría gestionar. Y mientras tanto, el humor. El más negro, más rápido y más cruel de las islas británicas, forjado en 40 años en los que reírse era la única infraestructura disponible. Si te encuentras a un norirlandés en cualquier bar del mundo, no vas a poder seguirle el ritmo. Nadie puede. Volvemos a la Isla Grande, puesto 9, y entramos en el único sitio del Reino Unido que se considera un país independiente sin que nadie se lo haya concedido. Yorkshire. Yorkshire no es una región, es una convicción. Aquí la gente no dice que es inglesa, dice que es de Yorkshire. Y si insistes, te explicará la diferencia con una paciencia insultante. Tienen bandera con la rosa blanca, tienen día nacional propio, el 1 de agosto, tienen himno, tienen sociedad para la defensa del dialecto, lo llaman el Condado de Dios, sin ironía, mirándote a los ojos. La estadística que te van a recitar es que Yorkshire tiene más acres que letras tiene la Biblia. Es cierto, y es la cosa más gloriosamente inútil que un ser humano puede saberse de memoria. La economía es Leeds, que es banca y va como un tiro. Es Sheffield, que era acero y ahora es universidades y cuchillos de calidad. Es York, con su catedral y sus turistas. Y es Hull, nombrada capital británica de la cultura en 2017, que reaccionó con un entusiasmo contenido muy propio de la zona. El estereotipo fundamental es la tacañería, aunque ellos lo llaman sensatez financiera. Un tipo de Yorkshire no es agarrado. Es que no ve el sentido de pagar 4,5 libras por un café cuando el agua de casa es gratis. Y el Ancla es el pudín de Yorkshire, que no es un postre sino un globo hueco de masa horneada que acompaña la carne del domingo, y sobre cuya elaboración correcta hay más literatura que sobre la Constitución británica. Los demás ingleses les acusan de arrogancia regional insoportable, y es una acusación justa. Pero cuando te llevan a los valles un día despejado, con los muros de piedra seca dividiendo el verde hasta el horizonte y las ovejas repartidas como si las hubiera colocado un decorador, entiendes por qué llevan 1000 años, convencidos de que Dios eligió este sitio primero y luego improvisó el resto. Puesto 8, y llegamos a la región más difícil del vídeo, porque es la que nadie sabe situar en un mapa, ni siquiera la gente que vive en ella. East Midlands, Nottingham, Leicester, Derby, Northampton, Lincoln. Casi 5 millones de habitantes y ninguna identidad colectiva. No tienen acento común, no tienen capital reconocida, no tienen una comida que los una. Si le preguntas a alguien de Nottingham si es de las East Midlands, te va a decir que es de Nottingham, con un pequeño gesto de fastidio, como si le hubieras preguntado su número de la seguridad social. Y sin embargo, esta región sin identidad ha producido una cantidad desproporcionada de cosas que el mundo conoce. Robin Hood es de aquí, del bosque de Sherwood, aunque el bosque hoy sea básicamente un aparcamiento con árboles. El queso Stilton es de aquí. El pastel de carne de Melton Mowbray, con denominación de origen protegida, es de aquí. Los motores de avión de Rolls-Royce se fabrican en Derby. Y el Ancla es una cuota de apuestas. En 2016, el Leicester City ganó la liga inglesa partiendo de 5.000-1. Los mismos corredores daban probabilidades más generosas a que se encontrara el monstruo del lago Ness. Y ganaron. En esa misma ciudad, en un aparcamiento, encontraron en 2012 el esqueleto del rey Ricardo III debajo de una plaza marcada con una R. Eso pasó. ¿En serio? Los demás no se ríen de las East Midlands, que es peor, simplemente no se acuerdan de ellas. Es la región a la que llegas por accidente cuando te equivocas de salida en la autopista. Y donde luego resulta que se come mejor que en el sitio al que ibas, porque Leicester tiene una de las comunidades indias más grandes del país y una calle entera de comida guyaratí que compensa cualquier defecto de la zona. Buen momento para esto, porque estamos entre dos bloques y no rompo nada. Si el vídeo te está gustando, dale a me gusta. Y si no te está gustando, dale igual, que el algoritmo no distingue el matiz. Este canal funciona como el Reino Unido. 12 partes que no se soportan y que siguen juntas porque a nadie le compensa el papeleo de separarse. Suscríbete y ayúdame a mantener la unión por inercia, que es como se han mantenido todas las uniones importantes de la historia. Puesto 7. Subimos al noroeste.
donde dos ciudades a 50 kilómetros se odian con un rigor casi académico. North West es Manchester, Liverpool, Lancashire, Cheshire y el Distrito de los Lagos, probablemente el paisaje más bonito de Inglaterra, metido en la misma región administrativa que dos ciudades industriales que llevan siglo y medio compitiendo por ver quién desprecia mejor al otro. El origen del odio no es el fútbol, aunque el fútbol lo mantiene engrasado. El origen es un canal. En 1894, Manchester se hartó de pagar las tarifas del puerto de Liverpool y se gastó una fortuna en excavar 58 kilómetros de canal para que los barcos oceánicos llegaran directamente a Manchester sin pasar por Liverpool. Construyeron un puerto de mar en una ciudad que no tiene mar. Han pasado 130 años. Liverpool no lo va a olvidar nunca. Liverpool tiene una identidad tan fuerte que se comporta como una nación pequeña. Acento scouse inconfundible, humor rapidísimo, lealtad de barrio feroz y una desconfianza hacia el resto de Inglaterra bastante bien fundamentada. Manchester inventó la fábrica moderna, se llenó de algodón y de humo, se hundió y se reinventó a base de música y bloques de apartamentos con nombres que suenan a Nueva York. Aquí también llueve, pero no tanto como todo el mundo cree, y Manchester ha aceptado la fama con una resignación casi orgullosa. El ancla del noroeste es Blackpool, un pueblo costero con una torre que imita la de Eiffel y 3 kilómetros de bombillas de colores encendidas cada otoño para alargar la temporada. Fue el destino de vacaciones de la clase obrera del norte durante un siglo. Hoy es nostalgia, casinos, gaviotas agresivas y despedidas de soltero, y el resto del país lo usa como chiste. Y a una hora en coche están los lagos, con montañas, poetas románticos y el punto más alto de Inglaterra. La misma región. Esquizofrenia geográfica y ninguna intención de curarse. Puesto 6, y cruzamos otra frontera que técnicamente no es una frontera. Gales. Gales tiene 3 millones de personas y aproximadamente 10 millones de ovejas, proporción que los propios galeses mencionan antes de que la mencione nadie, para quitarte la munición. Es un país montañoso, verde de un verde casi agresivo, con castillos por todas partes, la mayoría construidos por ingleses para controlar a los galeses, y que hoy los galeses gestionan y cobran entrada, que es una forma bastante elegante de ganar la guerra. El idioma es el asunto central. El galés es una lengua celta viva, con 500.000 de hablantes, señales bilingües en todo el país, y un gobierno que se ha propuesto llegar al 1.000.000 en 2050. No es folclore. Hay gente que trabaja, discute y paga facturas en galés. Y cuando entras en un pub de un pueblo del norte y toda la conversación cambia de idioma en cuanto cruzas la puerta, entiendes muy rápido que eso no es casualidad. El Ancla Absurda es un pueblo de Anglesey, cuyo nombre tiene 58 letras y que se inventó en el siglo XIX, un zapatero local, para que el pueblo tuviera la estación de tren con el nombre más largo del mundo y así atraer turistas. Funcionó. 160 años después, la gente sigue bajándose del tren solo para fotografiar el cartel. El mejor plan de marketing territorial de la historia de Europa lo diseñó un tipo que arreglaba zapatos. Y ahora recupero el hilo que dejé colgando al principio. Una de las dos regiones que Bruselas clasificó como zona pobre de emergencia, con renta por habitante por debajo del 75% de la media europea, fue el oeste de Gales y los valles. Los valles del carbón, donde cerraron las minas y no vino nada detrás. La otra la vas a ver dentro de un rato, mucho más arriba en este ranking. Los ingleses se ríen del acento cantarín y de las ovejas. Gales contesta con el rugby, que aquí no es un deporte sino el sistema de gestión emocional del país entero. Está en el puesto 6 porque tiene paisaje, comunidad y cohesión social real, y porque en un pueblo galés la gente todavía sabe cómo se llama el vecino, que hoy es prácticamente un servicio de lujo. Y ahora paramos un segundo, porque tengo que enseñarte algo que rompe todo lo que llevamos hecho. Este ranking, como cualquier ranking de dónde se vive mejor, está construido sobre dinero. Sueldo, productividad, empleo, servicios, precio de la vivienda. Y esos indicadores producen exactamente el orden que estás viendo. El norte y las periferias abajo, el sureste arriba. Pero la Oficina Nacional de Estadística Británica mide otra cosa desde hace más de una década. Le pregunta a la gente cómo de satisfecha está con su vida, cuánta felicidad sintió ayer y cuánta ansiedad. Y en esa medición, año tras año, la región que sale primera no es Londres, ni el sureste, ni ninguna de las que van a estar en el podio de este vídeo. Es Irlanda del Norte, el puesto 10, el sitio de los muros y del barco que se hundió. Y en la parte baja de esa misma encuesta aparece, con una regularidad incómoda, Londres. La ciudad más rica y más deseada del país declara de media estar menos satisfecha con su vida que casi cualquier otro sitio. Así que quédate con esto para el resto del vídeo. Lo que estamos ordenando no es dónde se vive mejor, es dónde se cobra mejor. Y son dos listas distintas que llevamos décadas fingiendo que son la misma. Sigamos ahora ya con la mala conciencia puesta. Puesto 5. El este de Inglaterra, la región más plana, más seca y más ignorada del país. East of England es Norfolk, Suffolk, Essex, Cambridgeshire,
Bedfordshire y Hertfordshire, y en algunos puntos está literalmente por debajo del nivel del mar. Los fens se drenaron en el siglo XVII con la ayuda de un ingeniero holandés, porque cuando necesitas quitar agua de un sitio, llamas a los que ya tienen un país entero robado al mar. El punto más bajo de toda Gran Bretaña está aquí y sigue seco, porque hay bombas funcionando en este preciso momento. Es también la parte más seca del Reino Unido. En algunas zonas de Essex y Cambridgeshire llueve menos que en muchos lugares del Mediterráneo, dato que ningún británico se cree y que es perfectamente cierto. El ancla es una frase de una obra de teatro de 1930. Un personaje pregunta cómo es Norfolk y el otro contesta: muy plano, Norfolk. 2 palabras. Es la descripción más famosa que se ha hecho jamás de un condado inglés y consiste en decir que no tiene relieve. Norfolk lo ha asumido con una dignidad admirable y hoy lo vende en camisetas. Essex, en cambio, carga desde hace 30 años con un estereotipo de bronceado artificial, coche demasiado ruidoso y programa de telerrealidad. Y no hay marisma con aves migratorias ni pueblo costero precioso que haya conseguido competir contra la televisión. Los demás dicen que aquí no pasa nada, y tienen razón. Lo que no dicen es que en la misma región está Cambridge, con una de las 2 universidades más antiguas y arrogantes del planeta. Aquí se descubrió la estructura del ADN, y aquí se partió el átomo, rodeados de empresas tecnológicas que producen más riqueza por metro cuadrado que casi cualquier sitio de Europa. Plano, seco, ignorado, y con el mejor motor científico del país metido en medio. Puesto 4. Escocia, donde el clima y el orgullo alcanzan simultáneamente su máximo histórico. 5,5 millones de personas repartidas de forma extraordinariamente desigual. Casi todo el mundo vive en la franja central, entre Glasgow y Edimburgo, y el resto es montaña, lago, isla y una cantidad de espacio vacío que a un europeo continental le desconcierta. Tienen parlamento propio, sistema legal propio, sistema educativo propio, billetes propios que en Londres siempre alguien duda de aceptar, y un referéndum de independencia perdido por 10 puntos que no ha terminado de cerrarse en ninguna cabeza. Dentro de Escocia, la rivalidad de verdad no es con Inglaterra, es entre Glasgow y Edimburgo. Edimburgo es piedra oscura, castillo, festival, abogados y gente que habla bajo. Glasgow es ladrillo rojo, humor demoledor, industria muerta y una hospitalidad agresiva. Un tipo de Glasgow te dirá que Edimburgo es un decorado con gente dentro. Uno de Edimburgo te dirá que Glasgow es ruidosa. Ambos tienen razón y ninguno lo va a conceder. El ancla escocesa no es el whisky ni la gaita, es el Mitch, un mosquito diminuto de las Highlands que se reproduce en enjambres de millones y que ha hecho más por proteger el paisaje escocés del turismo masivo que cualquier ley de conservación. En julio, en la costa oeste, hay días en los que salir de la tienda de campaña es una decisión que se toma con información incompleta. Los ingleses dicen que hace frío, que llueve y que se fríe todo, incluida una barrita de chocolate que se inventó en una freiduría de Stonehaven como broma entre adolescentes y acabó siendo la imagen internacional de la dieta escocesa. Y es cierto, los escoceses contestan que sí, que hace frío y que llueve, y que aún así tienen el Ben Nevis, las Hébridas y una montaña por cada 4 habitantes. Escocia está en el 4 solo porque los sueldos y la salud pública se le atragantan. Por paisaje ganaría este ranking en el primer minuto. Puesto 3. Londres, que no es una región como las demás, aunque administrativamente lo sea, y que entra aquí con una advertencia enorme colgando del cuello. Londres son 9 millones de personas, más de 300 idiomas, el centro financiero de Europa, 4 de los mejores museos del mundo con entrada gratuita y una densidad de oportunidad que no existe en ningún otro punto de la isla. Si tienes 23 años y una ambición cualquiera, hay un motivo por el que vas a acabar aquí, y no es el clima. También es el sitio donde vas a pagar la mitad de tu sueldo por una habitación compartida en la zona 4, con la ventana dando a un muro. Es la ciudad donde el trayecto medio al trabajo dura más que en ningún otro sitio del país. Y donde hay una regla no escrita, respetada con rigor casi religioso, de que en el metro no se habla, no se mira y no se reconoce la existencia física de los demás pasajeros. El ancla de Londres es el metro en verano. La línea central alcanza temperaturas que en un transporte de ganado estarían prohibidas por normativa europea. Todo el mundo lo sabe, y todo el mundo la coge igual, en traje, en agosto, sudando en silencio y manteniendo la compostura como si eso fuera un rasgo de carácter y no una patología colectiva. El resto del país la odia porque se lleva la inversión, los trenes, los ministerios y a sus hijos, y porque cuando un londinense dice «el norte» se refiere a cualquier cosa que esté por encima de Watford. Y luego van 3 veces al año, ven un musical, se hacen fotos y vuelven encantados. Es el mismo mecanismo por el que la gente odia a su hermano mayor. Está en el puesto 3 porque todo está aquí, y no está más arriba porque disfrutarlo requiere un sueldo que casi nadie tiene. Puesto 2. El suroeste, que es a donde va todo el mundo cuando decide que ya ha tenido bastante.
South West es Cornualles, Devon, Somerset, Dorset, Wiltshire, Gloucestershire y Bristol. La región más estirada del país, con más costa que ninguna otra, con los únicos sitios de Inglaterra donde crecen palmeras y con una economía que depende de que la gente de Londres siga necesitando huir de Londres. Y aquí cierro el hilo que abría al principio. La segunda región que Bruselas clasificó como zona pobre de emergencia, junto con el oeste de Gales, fue Cornualles, la región de las playas, de los surfistas y de las casas de postal. Oficialmente pobre, porque cuando casi toda tu economía es turismo estacional, las casas cuestan una fortuna y los sueldos son de temporada, el resultado es una postal preciosa con la nevera vacía. En St. Ives votaron en 2016, en un referéndum local, prohibir que las viviendas nuevas se vendieran como segunda residencia y ganó de forma aplastante. Ese es el nivel de desesperación inmobiliaria del paraíso. El ancla del suroeste es la guerra del té con nata, un scone, mermelada de fresa y nata cuajada. En Devon se pone primero la nata y encima la mermelada. En Cornualles, primero la mermelada y encima la nata. Dos condados vecinos llevan generaciones discutiendo el orden. Se han escrito artículos, se han hecho encuestas, ha opinado gente de la Casa Real. Hay personas que no comparten mesa por esto. Y es, con diferencia, la disputa territorial más civilizada de Europa. Los demás dicen que aquí se habla despacio, se conduce despacio y se vive despacio. Y lo dicen como insulto. Aquí lo reciben como certificado de calidad. Y siguen con su empanada de denominación protegida, su sidra de Somerset, que se sirve con una advertencia implícita, y su Bristol, un puerto reconvertido en el sitio más creativo del oeste, con un grafitero anónimo que se hizo millonario sin dar la cara. Y ahora, el número 1. La mejor región del Reino Unido para vivir según todos los datos duros que existen, y la que nadie va a defender en voz alta, el sureste de Inglaterra, Kent, Surrey, Sussex, Hampshire, Oxfordshire, Berkshire, Buckinghamshire. La corona de territorio que rodea Londres por abajo y por los lados, la región más poblada del país después de la capital, con los sueldos más altos fuera de ella, el paro más bajo, la esperanza de vida más alta, los aeropuertos, los trenes que funcionan y el acceso más rápido a Europa. También es donde una casa de 3 habitaciones cuesta lo que en el noreste cuesta una calle entera. Kent se llama a sí mismo el Jardín de Inglaterra, con manzanos, lúpulo y viñedos que desde que el clima se ha vuelto raro, producen espumosos que ganan a los franceses en catas a ciegas, cosa que aquí se celebra con una discreción que dura hasta el segundo vaso. Está Oxford, con la universidad más antigua del mundo angloparlante y una condescendencia intelectual que se enseña como asignatura optativa. Está Brighton, la única parte del sureste con la que el resto del país no tiene ningún problema, porque es rara, ruidosa y no encaja aquí en absoluto. Y está Surrey, donde vive la gente que dice que el dinero no importa desde una casa con verja eléctrica. El ancla del sureste es el vagón de las 7:12. Cientos de miles de personas que cada mañana se meten en un tren de cercanías, de pie, en silencio absoluto. 55 minutos para llegar a una oficina en Londres y que cada tarde repiten el proceso al revés, durante 30 años. Se compraron la casa grande con jardín precisamente para tener una vida mejor y pasan cientos de horas al año mirando por la ventanilla de un tren lleno. Aquí todo el mundo trabaja en Londres y se niega en redondo a admitir que vive en Londres. Por eso nadie lo defiende en público. El sureste no gana este ranking por ser un sitio maravilloso. Gana por estar cerca de donde está el dinero. Es el número 1 por proximidad, no por mérito. Y todo el mundo, incluidos los que viven ahí, lo sabe perfectamente. Y ahora, como te prometí al principio, la única métrica que no miente. Olvídate de las encuestas y de los sueldos. Mira dónde se muda la gente cuando tiene libertad de elegir. El gobierno británico publica cada año las cifras de migración interna y el resultado lleva años siendo el mismo. Londres pierde. Todos los años se van decenas de miles de personas más de las que llegan desde otras partes del Reino Unido. Se van al sureste, se van al este y se van, en cantidades crecientes, al suroeste. Entran en Londres a los 20 y tantos y se van a los 30 y muchos, en cuanto aparecen un niño y una hipoteca. Es decir, los británicos, cuando pueden elegir de verdad, con dinero en la mano, no eligen la región número 3 de este ranking. Eligen las 2 primeras, y una cantidad sorprendente elige Cornualles, que era oficialmente una zona pobre de emergencia europea. Resulta que la gente vota con el camión de mudanzas y vota por el paisaje. Así que sí, 12 regiones ordenadas de la peor a la mejor, con datos, con sueldos y con precios de vivienda. Y con la certeza absoluta de que la que ha salido última tiene a la gente que más rápido te ayudaría si te quedas tirado. Y la que ha salido primera tiene a la gente que más horas pasa dentro de un tren, fingiendo que eso es una vida. Los estereotipos son injustos, reduccionistas y falsos, y los seguimos repitiendo porque son cómodos y porque, en el fondo, cada uno de estos 12 sitios está bastante satisfecho con el suyo. Un país solo funciona de verdad
cuando sus partes están convencidas de que las demás lo hacen todo mal. Y bueno, esto es así. Deja en los comentarios en qué puesto habrías puesto tú tu región, porque sé perfectamente que la he colocado mal. Todos lo hacen. Nos vemos en el siguiente.